A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño en Orihuela, pueblito español, que alternaba sus estudios con el cuidado de un pequeño rebaño de cabras y ovejas, que era toda la riqueza de su familia. Y cada vez que tenía un momento de paz, leía versos. Y si no tenía dónde leerlos, los inventaba y los escribía en su memoria. Pero la situación económica de la familia no era fácil, y aquel niño tuvo que abandonar los estudios. Los sacerdotes jesuitas del colegio, que reconocían la inteligencia de aquel niño llamado Miguel Hernández, pidieron a su padre que le costease más estudios. Pero el hombre, que era a ratos carpintero, a ratos pastor, a ratos muchos oficios, y siempre pobre, no pudo alimentar aquellos sueños, y al final lo dedicó a cuidar el rebaño y a repartir leche de casa en casa. Pasaron los años y Miguel Hernández entendió que su destino estaba más allá de sus ovejas y montañas, en un Madrid estremecido con las letras y las ideas. Y después de varios intentos, llegó a la capital. Allí se sumergió en la literatura y en las ansias de un nuevo mundo. Hasta que llegó el fascismo con toda su barbarie, y no pudo perdonarle a Miguel Hernández sus sueños de libertad. Encarcelado, como tantos intelectuales brillantes y nobles, Miguel Hernández pagó con su vida su lucha por la dignidad. Agónico, a golpes de uña, dejó escrito en la pared de la celda su último verso. Fue un día como hoy, cuando apenas tenía 32 años, y por encima del vacío y del dolor, celebramos la existencia de seres humanos como Miguel Hernández, poeta español. Y lo celebramos recordando lo que dijo de él otro gran poeta. Las principales noticias del día. Titulares. Lasso buscará alternativas constitucionales ante archivo de ley de inversiones. Los hermanos Celí y Adolfo Augusto suman nuevos procesos por corrupción. Guillermo Lasso habla sobre su propuesta para cerrar la Cenecit. El IES está obligado a transparentar información administrativa y financiera de la institución. La alcaldía de Quito analiza que taxis circulen en pico y placa. En el segmento de opinión, Ecuador y su cuarto mundial y problemas del Ecuador. Editoriales serán de Martín Pallares. Herbas no probó que sí paga impuestos. César Ulloa, ¿hacia dónde vamos? José Hernández, la asamblea confeccionó su lápida. Alberto Molina, David contra Goliat. El plop de la noticia. Noticias del día. Lasso buscará alternativas constitucionales ante archivo de la ley de inversiones. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, criticó la decisión de la Asamblea Nacional por archivar el proyecto de ley de inversiones y advirtió que buscará alternativas para viabilizar la propuesta. Esta asamblea le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Así se lamentó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. Cuestionó que el proyecto fue negado porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de sus votos. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. Además, se refirió que existen presuntos evasores de impuestos que buscan cambiar su voto para no pagar dichos impuestos. Esa denuncia la hizo contra la izquierda democrática horas antes de que la Asamblea sesione sobre el proyecto.
Adelantó que van a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución de la República para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Los hermanos Celi y Adolfo Augusto suman nuevos procesos por corrupción. 2 nuevos procesos penales se abrirán a raíz del denominado caso Las Torres. La Fiscalía pidió a la Corte Nacional fecha y hora para formular cargos contra 4 personas y 2 empresas por cohecho y lavado de activos. En el nuevo caso por cohecho se apunta al excontralor Celi, a su hermano Esteban Celi y al empresario Pedro Saona. El proceso por lavado de activos, en cambio, señala a Adolfo Augusto Briones y a su empresa Adocasa. La audiencia de formulación de cargos para el caso por cohecho será a las 14 horas del 28 de marzo del 2022, mientras que la diligencia por presunto lavado de activos quedó para el viernes 1 de abril a las 9:30 de la mañana en Guayaquil. Las fechas y el resultado de esas audiencias toman relevancia por el estado judicial de los hermanos Celi y de Augusto en el caso Las Torres. Los 3 guardan prisión preventiva por ese caso, pero esa medida cautelar caducará el 13 de abril del 2022 y todo apunta a que abandonen la cárcel, ya que el juicio por Las Torres aún no tiene fecha de inicio. Pero si la Fiscalía pide prisión preventiva por esos nuevos casos y la Corte Nacional acepta esa medida, la caducidad no surtirá efecto y deberán seguir detenidos. Esto solo opera para Esteban Celi y Adolfo Augusto. En el caso de Pablo Celi, al cumplir 65 años el 9 de abril del 2022, e independientemente de lo que pase en los 2 casos, tendrá derecho al arresto domiciliario. Guillermo Lasso habla sobre su propuesta para cerrar la Cenecit. El jefe de Estado ecuatoriano Guillermo Lasso ratificó su compromiso de cerrar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit. Así lo confirmó este 24 de marzo del 2022 en un evento que se llamó Encontrémonos por la Juventud, realizado en la ciudad de Quito. El mandatario ratificó a los universitarios su promesa de campaña de cerrar la Cenecit. Esto a pesar de que la Asamblea Nacional no da tratamiento al proyecto sobre la Ley Orgánica de Educación Superior planteado por el Ejecutivo. Además, se refirió a la Asamblea. Ellos viven en una realidad paralela a la del pueblo ecuatoriano, la realidad de su hemiciclo. Pero vamos a encontrar un camino para cumplir con lo que les he ofrecido a través de decretos y de reglamentos, por medio del fortalecimiento de la educación superior y media. Ténganlo por seguro que no me voy a dejar vencer. Me debo a ustedes y cumpliré mi palabra de cerrar la Cenecit, afirmó el mandatario ecuatoriano. El Ejecutivo entregó el proyecto a la Asamblea el 17 de agosto de 2021. Los principales aspectos de la propuesta son proporcionar libertad y autonomía para decidir, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión a las universidades. IES es obligado a transparentar información administrativa y financiera de la institución. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, deberá transparentar la información financiera, los indicadores relacionados con la gestión administrativa, previsional y de salud de la institución, según lo ratificó este 24 de marzo la Asamblea Nacional con 123 votos. La legislatura acogió el informe de la Comisión de Derecho al Trabajo que analizó el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las entidades de su propiedad. Se reforma el artículo 1 de la Ley de la Seguridad Social, donde se dispone que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las entidades de su propiedad o subordinadas financiera o administrativamente, con el objetivo de transparentar el manejo financiero y los compromisos económicos que la institución adquiera a través de la publicación anual en los primeros 30 días de cada ejercicio fiscal, sus estados financieros detallados, que incluyan sus balances y los cálculos actuariales con los que cuente hasta ese momento.
La alcaldía de Quito analiza que los taxis circulen en pico y placa. El jueves pasado, solo 22 de los 50 dirigentes del taxismo convencional y ejecutivo pudieron acceder a la reunión a la cual asistió el alcalde Santiago Guarderas, el secretario de Movilidad de Quito, Ricardo Pozo, y Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tras 4 horas de reunión, los taxistas anunciaron que terminaron las protestas, pues se llegaron a acuerdos. Por ejemplo, se anunció que el municipio analiza exonerarlos de la medida del pico y placa, que según Carlos Brunis, dirigente del sector, representa un día sin trabajar. Por su parte, Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, señaló que no se cuenta con una cifra precisa de cuántos taxis son informales. Sin embargo, se detalló que intensificarán los controles para quienes trabajan a través de plataformas móviles. Ante esta resolución, Brunis y los demás miembros del taxismo de Pichincha se mostraron satisfechos con las medidas tomadas por el municipio. El secretario de Movilidad destacó que levantarán un informe sobre la factibilidad de levantar el pico y placa, pues en días pasados detalló que no es posible exonerar a los taxis de la restricción, puesto que el tráfico en la ciudad es alto por sí mismo y con esa exoneración aumentarían 30.000 vehículos en las calles de la ciudad capital. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Ecuador y su cuarto mundial. Nuestro país está de fiesta. La selección ecuatoriana de fútbol alcanzó la clasificación directa a su cuarto mundial de fútbol. Después de los resultados en esta doble fecha, el objetivo de nuestro seleccionado se ha cumplido. Nuestro balompié vuelve a la cita ecuménica más importante del mundo. Gracias al esfuerzo de nuestros jugadores y la dirección del técnico Gustavo Alfaro, la selección cumple con una campaña histórica, ya que nunca habíamos clasificado con un equipo tan joven que promete sin duda ser la generación dorada de nuestro fútbol. El famoso técnico portugués José Mourinho ha calificado a estas eliminatorias sudamericanas como las más competitivas del mundo. Por lo tanto, este resultado no es producto del azar, es resultado del esfuerzo, la planificación y la apuesta por talentos jóvenes que hoy nos hacen ilusionar con un desempeño notable en la próxima Copa del Mundo. El fútbol tiene un valor importante para el país. No solo es la cosa más importante de las menos importantes, como lo definía Jorge Valdano, también es la posibilidad de movilidad social para muchos de nuestros jóvenes que encuentran en el deporte la oportunidad de crecer, de mejorar su situación personal y las de su familia. Y vienen a mi mente ejemplos como el de Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Gonzalo Plata o Michael Estrada, que son jóvenes que mezclaron sus habilidades con un trabajo serio y profesional, lo que les ha permitido ser jugadores fundamentales en el proceso que ayer cumplió su sueño. El deporte se ha convertido en el mejor ejemplo que tenemos los ecuatorianos para saber que el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo sí rinden sus frutos. Francisco Maturana, director técnico que dirigió a nuestro país entre el año 96 y 98, solía decir: se juega como se vive. Y la alegría que hoy nos embarga y nos llena de orgullo debe motivarnos a emular el ejemplo de esta selección para encontrar las soluciones a los problemas y principales desafíos que tiene nuestro país. Así que disfrutemos con alegría este momento, pero también reflexionemos sobre lo que debemos hacer para acabar con la desnutrición infantil, para combatir la pobreza, para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra gente. Que el legado de nuestros héroes deportivos nos permita allanar el camino para hacer de nuestro Ecuador un mejor lugar para todos. Gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso.
Amigos y amigas, ha acontecido una serie de eventos y de fenómenos y acontecimientos en el Ecuador que vale la pena, pues, hacer un comentario. Pero antes que eso, permítame dar nuestro más sentido pésame a la familia de un distinguido periodista que era director de Contacto Directo en el canal Ecuavisa, el doctor Pinar Bote. Es una pena su fallecimiento. Pero bueno, veamos lo que ha acontecido en el Ecuador en estos últimos días. Cada vez se nota que hay cada vez más problemas en el país. Y estos problemas adicionales, por ejemplo, son como los siguientes. Manifestaciones que se han iniciado de la CONAI con X propósitos, no solamente es lo que va a ser la ley de agua, sino otros motivos, con pedidos de otra naturaleza que son tradicionales en este grupo de población. Pero también hay el tema de los maestros. ¿Y por qué los maestros? Debido a que la Asamblea, en forma irresponsable, decidió aprobar la ley, e insistir en la aprobación de la ley de educación intercultural, que no tiene financiamiento, que luego me referiré. Y naturalmente los maestros están también alertas en hacer manifestaciones, etcétera, en forma tranquila y pacífica, pero manifestaciones, y eso naturalmente crea ciertas preocupaciones en el país. Pero aparte de eso, hay un tema que no es exactamente económico y financiero, pero que de una otra forma afecta a la incertidumbre que se está intensificando en el país. ¿Qué es lo que ha incurrido la Asamblea en un error grave? Que eso es la amnistía, 268, 270 personas, por lo que pasó en octubre del 19. Y lo que pasó en esa fecha, queridos amigos y amigas, especialmente los que vivimos en Quito, tenemos que estar de acuerdo en que no hubo delitos políticos. Hubo secuestro de policías, eso no es un delito político. Hubo paralización de los campos y de los pozos petroleros para impedir la producción petrolera, eso tampoco es delito. El incendio al edificio de la Contraloría General del Estado tampoco es un delito político, y así otros temas. Y la Asamblea violó la Constitución. Esos no son delitos políticos, y la Constitución en el artículo correspondiente indica lo que se debe considerar como delito político y aquellos que no están sujetos a ser amnistados o indultados. Grave como antecedente. Y eso de ahí, hoy por hoy, está en la Corte Constitucional con pedido por algunos grupos de ciudadanos que en buena hora han reaccionado para pedir a la Corte Constitucional que estudie la inconstitucionalidad de esa decisión de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República, yo creo que debe darle órdenes a la Secretaría Jurídica que prepare también un escrito contundente en su contenido hacia la Corte Constitucional, pidiendo también al mismo sentido y probando que la Asamblea ha violado la Constitución. Siguen también los problemas, amigos, del Seguro Social. Siguen los problemas. No se arreglan los problemas financieros, eso es grave. Y aún así hay una serie de otros temas que tienen que ver con los hospitales públicos, que se ha descubierto por una corrupción en una maternidad en la ciudad de Guayaquil, al sur de Guayaquil, si mal no recuerdo. Entonces, todo esto se agrega, mis amigos, creando problemas sumamente graves, muy graves. Está en consideración, y espero que cuando esto salga a luz, la Asamblea haya sensatamente colaborado, no con el gobierno, sino con el país, en la aprobación de la ley de atracción de inversiones, con ciertas reformas que pueden ser necesarias para perfeccionar el proyecto de ley enviado por el presidente. Pero esa ley, ese proyecto de ley es necesario que sea aprobado para que entre en vigencia y vengan los reglamentos correspondientes. Eso
es tan básico. ¿Por qué? Porque el Ecuador requiere crear empleo y empleo digno. ¿Eso qué significa? Empleo adecuado. ¿Y eso qué significa? Empleo de 40 horas a la semana, ganando por lo menos el salario mínimo vital de $425. El presidente y el gobierno tienen metas cuantitativas. ¿En qué? En términos de inversión. 30.000 millones de dólares en 4 años es la meta cuantitativa del gobierno para crear 2 millones de empleos nuevos en 4 años. Y aumentando la producción petrolera en 1 millón, otra meta cuantitativa. Esas son metas que son optimistas, diría mucha gente, y es posible que sean optimistas, pues es necesario que todo el gabinete y todos los ministros se sientan presionados e influenciados por la necesidad de llevar a cabo toda una serie de acciones compatibles con estos objetivos. Crear empleos e inversión. Como varias veces hemos dicho en este programa, inversión privada, extranjera y nacional, más exportaciones son la clave para salir de esta situación crítica en que se encuentra todavía la economía ecuatoriana. Pero también ha habido la presión de muchos grupos sociales pidiendo al presidente la muerte cruzada, lo que se llama la muerte cruzada, que es un artículo en la Constitución que le da la facultad al presidente para dejar sin empleo, perdóneme la expresión, a los asambleístas y nos vamos a nuevas elecciones. Pero el presidente y la señorita ministra del gobierno ha dicho en estos días que eso no está en consideración. Y el presidente le ha pedido a la asamblea, comprendan las necesidades que tiene el país para crear empleo. Y ese proyecto de ley naturalmente es básico e importante. Hay algunas personas en la asamblea, asambleístas, que han asegurado, y fuera de la asamblea también, que ese proyecto de ley implica sencillamente un proceso de privatizaciones masivas en el país. No es así, amigos, no es así. Las concesiones, las alianzas público-privadas no implican vender la propiedad del Estado de una carretera, de una refinería como la refinería de Esmeralda, o cualquier otro activo como Sacha en materia petrolera. El punto es atraer al inversionista nacional e internacional fundamentalmente. ¿Para qué? Para que invierta y naturalmente recupere su inversión, recupere todo tipo de costos y un margen de utilidad razonable en contratos que tienen que ser totalmente muy transparentes, y con artículos de esos contratos que sencillamente le permitan una rentabilidad adecuada al inversionista nacional e internacional. Se necesita eso, se necesita para crear empleo. La economía necesita más inversión, más exportaciones para crecer. Actualmente, sin ese proyecto de ley, si no se aprueba y si se archiva o se distorsiona todos los objetivos, que es atraer más inversión y más empleo, sencillamente lo que va a haber es mayores complicaciones en el país. Se necesita que la economía crezca más del 5 y pico % anual en términos per cápita. Crecimientos del 2,5% no es razonable. Este año la economía va a crecer más que la población ecuatoriana, que es más o menos 1,5%, ¿sí? Pero amigos, cada año se incorporan 170 o 200.000 personas más, sencillamente a la fuerza de trabajo, que buscan, pues sencillamente buscan una fuente de empleo. Pero aparte de eso hay todos los que están desempleados en forma abierta, pero también hay todos aquellos subempleados que quieren un empleo formal y digno. Entonces, ese proyecto de ley es importante y espero yo que cuando este comentario salga a luz, haya sido aprobado por la Asamblea Nacional. Pero todo esto también va combinado por un coeficiente de popularidad muy bajo que tiene el gobierno nacional. Menos del 50%, algunas empresas que están dedicadas a hacer estas consultas, estas encuestas, etcétera,
dicen que el presidente tiene un 35% de aceptación. Si uno va a la Asamblea Nacional, pues algunas personas dicen que tiene 10%. Eso es una crisis del propio sistema político ecuatoriano, una crisis político y una crisis política también del sistema de la democracia representativa. Amigos y amigos, sencillamente tenemos que comprender que se necesita más empleo y para eso la economía tiene que crecer. Pero no se puede ser tan irresponsable como el Congreso Nacional, la Asamblea, llamada actual Asamblea Nacional, para aprobar leyes de esa naturaleza. O también la ley de educación intercultural, en la que se dice hay dos fuentes de financiamiento para esto: el aumento de las recaudaciones tributarias y el aumento de los ingresos petroleros. Amigos, esto no es razonable, es totalmente insensato todas esas declaraciones. ¿Por qué? El aumento de sueldo de los maestros, que se lo merecen, pero en una forma diferente, se lo merecen, eso es permanente, un gasto permanente total y absolutamente. En cambio, los ingresos adicionales que está obteniendo el gobierno nacional por el aumento del precio del petróleo debido al conflicto bélico que sigue de Rusia y el país asiático que ustedes conocen en frontera, que es Ucrania, sencillamente eso no va a durar toda la vida, no va a durar 3 meses. Es un ingreso ocasional, de tal manera que eso no puede servir para financiar un gasto permanente con aumento de sueldo y salario. Ese es un error que tuvo la Asamblea Nacional de aprobar esa ley. El presidente tiene irremediablemente que vetar el proyecto de ley para impedir que se convierta en ley, porque si no, la crisis fiscal, el déficit fiscal va a ser mucho más complicado. Pero luego también hay otra preocupación enorme. Se ha calificado en el CAL, se ha calificado un proyecto de ley para eliminar, para derogar la denominada ley en vigencia de reforma tributaria. Esto es grave, mi amigo, porque crea, dentro de todos los problemas que he mencionado y otros más incertidumbre al sector privado de la economía. Porque si el día de mañana eliminan esa ley, y vamos a suponer que el gobierno no puede hacer absolutamente nada, abajo la reforma tributaria y se fue, ¿qué implicará eso? Un mayor déficit fiscal. Y la búsqueda por parte del gobierno de otras formas, ¿de qué? De tener más recursos, ¿para qué? Para financiar la actividad pública. Y entonces mañana los empresarios, hoy y mañana los empresarios nacionales e internacionales dirán, bueno, si el gobierno no puede sencillamente en este momento combatir el déficit fiscal por estas acciones irresponsables de la Asamblea Nacional del Ecuador, mañana al gobierno se le va a ocurrir mandar otra reforma tributaria para crear otro tipo de impuestos, ¿sí? Y de esa manera el empresario dice, el esquema tributario actual en la que yo puedo arriesgarme a invertir más en el Ecuador, sencillamente puede cambiar sin yo, empresario, darme cuenta. Y en un momento dado, eso es una incertidumbre para el empresario privado nacional e internacional. En esa incertidumbre, ¿voy a invertir? Prefiero no invertir, me detengo, suspendo todas mis decisiones hasta que se esclarezca el panorama. Todos estos temas y toda una serie de otros problemas que no son, vuelvo a repetir, económicos, sencillamente lo que es alimentar a la incertidumbre. Y esta incertidumbre para los hombres de negocios nacionales e internacionales es muy grave, porque entonces no toman la decisión de hacer más inversiones que el país tanto necesita. El inversionista internacional seguirá viendo con buenos ojos al gobierno ecuatoriano, sí, por supuesto que sí, pero dirá, todavía no se ve un camino claro hacia el futuro, hacia dónde quiere llegar el Ecuador, cuál es el camino, cuál es la ruta. Van a seguir los opositores X, Y, Z, tratando de desestabilizar
este sistema político que tiene tantas deficiencias. Quieren desestabilizar al gobierno nacional y al señor presidente de la República frente a esa serie de peligros. Sencillamente, vuelvo a repetir, todo ello no crea ningún ambiente. ¿Para qué? Para hacer negocios privados, legítimos, por supuesto, para hacer inversiones y para que la economía, vuelvo a insistir, crezca, no a las tasas del 2, 2,5, 3%, sino crezca mucho más, no en 3 años que le faltan al gobierno, sino sencillamente en los próximos 20 y 30 años, porque un aumento del crecimiento de la economía del 5% por lo menos en términos per cápita anual por 20, 30 años, amigo, eso implica más recaudaciones sin aumentar los impuestos. Entonces hay que hacer que la economía crezca, que las actividades económicas crezcan a los fines de que aumenten las recaudaciones tributarias del IVA, del impuesto a la renta, del impuesto a las importaciones, etcétera. De tal manera, amigo, que sencillamente es necesario que vuelva la sensatez de los asambleístas. No se necesita ponerse al servicio del presidente y del gobierno, no. Lo que se necesita es cooperar con objetivos básicos que tiene el país, que requiere el país, independientemente de quién sea el gobierno y quién sea el presidente del Ecuador. Estos son factores que cualquier persona que quiera entrar al poder tiene que enfrentar y tiene que decidir. Y si no hay una colaboración patriótica de todos los políticos, sencillamente cada vez lo que vamos a tener es un estancamiento de la economía ecuatoriana que nos creará más problemas en materia de empleo, en materia de pobreza. La pobreza sigue existiendo, amigos, sigue existiendo. Y eso no se combate regalando dinero a la gente, se combate con empleo, se combate con mejor educación, se combate con más crecimiento económico, más inversión, más exportaciones. Señores y señores, es lamentable realmente lo que está pasando en el Ecuador. Muy, muy lamentable. Se necesita en el país toda una serie de reformas económicas adicionales. El gobierno lo está preparando una consulta popular y está comenzando a consultar a una serie de personas especializadas o no especializadas en la vida privada y política del país para saber en la consulta popular qué preguntarle a los ciudadanos. Y eso tomará algunos meses todavía, a los efectos que los ciudadanos decidan una serie de temas necesarios para el futuro del país. Pero también, mis amigos, es necesaria una reforma política. Hoy por hoy los políticos no están cumpliendo sus funciones, ni los partidos políticos. Debilitan al sistema político y debilitan al sistema de la democracia representativa. Y esto, si sigue así, amigos, no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Hay problemas y problemas que se van presentando que hay que irlos resolviendo. Y el gobierno cada vez se siente más apresionado por la coyuntura, por los problemas diarios que hay que irremediablemente resolver. Gracias, amigos y amigos. Volveremos la próxima semana. Editorial. Hervas no probó que sí paga impuestos. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Se esperaba que Javier Hervas presentara sus declaraciones de impuestos personales y las de sus empresas en la rueda de prensa que dio pasadas las 6 de la tarde. Al menos eso había ofrecido en un anuncio que hizo a las 17:47 en sus redes sociales. A las 6 de la tarde haré públicas mis declaraciones. Pero no cumplió con lo ofrecido. No mostró un solo documento sobre sus pagos de impuestos y se limitó a empeñar su palabra y asegurar que él ya ha cumplido con sus obligaciones con el fisco. No solo no entregó documentos a los periodistas que fueron hasta su oficina, sino que prefirió hablar de las declaraciones sobre el pago de impuestos de sus 5 empresas. Mis 5 empresas tuvieron utilidades y las 5 pagaron sus impuestos. Sin embargo, minimizó y apenas aludió muy a la pasada el pago de sus impuestos personales. ¿Cuánto ha pagado?
Esa es la interrogante que debe absolver. Hervas pretendió poner como eje de su declaración el tema del diálogo y la concertación, cuando ese no era realmente el motivo de la convocatoria. Habló mucho sobre la necesidad de que el país encuentre un clima de conciliación y de entendimiento, y dijo que las declaraciones de Lasso no ayudan a aquello. El país vive tiempos difíciles, y lo que los ecuatorianos esperan es que se hable de los temas permanentes. Lo dijo sosteniendo la mano de su esposa, cosa que hizo durante toda su presentación. El ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática y líder del partido anunció, eso sí, que pondrá una demanda penal a Lasso porque, dijo, ha afectado su honra personal. Lasso tendrá que probar lo que ha dicho. Durante los 12 minutos que duró su rueda de prensa, Hervas se esforzó sobre todo en contraatacar a Lasso, proyectando la imagen de un presidente que no quiere dialogar ni conciliar. El presidente nos ha hecho perder una gran oportunidad de tener diálogo. De hecho, yo le apoyé en la segunda vuelta sin pedirle nada a cambio. Reveló que hace 2 días Lasso lo llamó por teléfono y le dijo que estaba a 5 minutos de su fábrica y que si podía ir a tomar un café con él en el lugar. Hablamos sobre la ley de inversiones y yo no le pedí nada, como ahora dice. No precisó si él se comprometió o no a abogar por la votación de los asambleístas de la Izquierda Democrática a favor del proyecto. Más bien, dijo que él no vota ni tiene fuerza de mando para decidir por el voto de los asambleístas de su partido, cosa que es difícil de creer para quienes saben que su liderazgo ha crecido desde que puertas adentro y por arte de magia en la Izquierda Democrática se inventaron que él es el gran elector y la carta ganadora en 2025. O antes, si hay muerte cruzada. No dijo cuál la opinión que dio a Lasso del proyecto de la ley durante la reunión en su fábrica. En la rueda de prensa sostuvo que al ser la Izquierda Democrática un partido de centro izquierda, no podía estar a favor de un marco legal que, según él, entrega el patrimonio de los ecuatorianos a manos privadas. No hizo ni un solo apunte para demostrar lo que insensatamente acababa de decir. Se limitó a afirmar que la ley no estaba en sintonía con la orientación ideológica de su partido. Un hecho insólito, pues no hay documento alguno de ese partido que muestre el ideario ideológico del que habló. Tampoco mencionó, como empresario que es, por qué se opuso a un proyecto destinado a aumentar el empleo en el país. Hervas inició sus declaraciones afirmando que la acusación que Lasso le hizo obedece al riesgo que él asumió cuando decidió dedicarse a la política. Este es el riesgo que uno asume por el amor que siento por el Ecuador. ¿Cuál riesgo? Si durante todo el correato nunca denunció el autoritarismo y más bien fue un asiduo pasajero en el avión presidencial. Correa se lo recordó hoy en un tuit. La rueda de prensa que dio está lejos de saldar el apremio en que Hervas está metido. Ahora tendrá que efectivamente demandar al presidente por injuria, como prometió. Es difícil creer que Lasso haya dicho lo que dijo sin sustento, y además tendrá que aclarar sus cuentas, que tendrán que ser coherentes con el estilo de vida que mantiene y los gastos que tiene para desmentir al presidente, que lo acusó de ser un político que evade impuestos. Hervas está metido en camisa de 11 varas. Tendrá en las horas que vienen que probar con hechos lo que se ha limitado a decir con palabras. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. ¿Hacia dónde vamos? Por César Ulloa, La Hora. Cuando la Asamblea se convierte en el espacio de menor confianza y aprobación, la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde vamos? El legislativo representa la primera función del Estado y es el espacio donde se orienta la vida económica, política y social de toda la población, debido a la magnitud de las decisiones que ahí toman los asambleístas. Por tanto, una mala calidad de representación en la Asamblea produce un desastre de inúsitas consecuencias en todo el país.
Todos los días vemos esas escenas en capítulos, unos son más deprimentes que otros. Esto no quiere decir que las anteriores legislaturas eran una maravilla, pero sí que la descomposición es acelerada por la conjunción de varios motivos: fragmentación al interior de los bloques, intereses evidenciados en casos de corrupción, el afán de convertir al Estado en un emprendimiento, pésima selección de los cuadros en los partidos, incoherencias de los asambleístas entre los discursos y las decisiones, amarres y más amarres. También hay una alta dosis de responsabilidad de la ciudadanía, pues cada vez elige peor. Por otra parte, con el cuento del fin de las ideologías, no hay conceptos claros, consignas precisas ni programas definidos en los bloques de la Asamblea. Apenas se discuten ideas clichés y eslóganes de campaña sin ninguna profundidad. Hay que volver a las discusiones profundas para justificar las decisiones de los partidos en cada votación. Ahora todo se resuelve con la foto para el Facebook y el mensaje en TikTok. Por ahí no se solucionan los problemas. Esperamos decisiones oportunas y claras de la Asamblea acerca de la ley de extinción de dominio, las reformas a la seguridad social, lo propio para la ley de educación superior, una ley orgánica para combatir la desnutrición crónica infantil, un debate serio para el tema laboral, pero que no sirva el legislativo para negociar impunidad a cambio de ocultar corrupción que la consolida. Arduo trabajo tiene una asamblea tan desgastada, porque la gente ya perdió hasta la fe. Y eso sí es grave en nuestra cultura política. César Ulloa, La Hora. La Asamblea confeccionó su lápida. José Hernández, 4 pelagatos. La Asamblea Nacional empujó el corcho demasiado lejos. En la tarde del jueves concretó el peor escenario posible para el país. Correísmo, Pachacutic e Izquierda Democrática votaron el archivo del proyecto de ley de inversiones. Las tres bancadas sumaron 87 votos contra 44 de Creo y sus aliados del BAN y el Partido Social Cristiano. La Asamblea comprometió de esa manera el plan de inversiones que el presidente Guillermo Lasso ha promovido en sus viajes al exterior y la creación de empleo, uno de los pilares de su programa de gobierno. Son pésimas perspectivas para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que en este momento carecen de empleo formal. Y sobre todo, es un mensaje desastroso enviado a los agentes económicos internacionales. Ni se facilita la inversión, ni habrá zonas francas. Esos capitales, que han sido tan esquivos con Ecuador, cuyo monto ni siquiera equivale al 1% del Producto Interno Bruto anual, seguirán yendo a otros países. Por supuesto, el correísmo podrá decir, porque su nivel de felonía con el país lo autoriza, que esta mano se la ganó al presidente y que con eso le pasa por no canjear sus 48 votos por impunidad para Rafael Correa. Pachacutic y la Izquierda Democrática se pueden contar igualmente entre los ganadores de la jornada, unidos por el mismo credo retrógrado del estatismo, versión años 70 del siglo pasado, pero ese telón pseudo ideológico encubre en realidad una extorsión a la que se refirió el presidente en un video. En ese contexto, también denunció a Javier Herbas por pedir, según él, favores personales, evadir impuestos, a cambio de apoyo político. Herbas respondió en una rueda de prensa y negó la acusación. No mostró, no obstante, ningún documento que permita acompasar ingresos, gastos, nivel de vida y pago personal de sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas. Triunfo pírrico, el de esas tres bancadas, a costa de graves consecuencias para el país y su economía. Triunfo de aparatos con razones totalmente falaces y ajenas al contenido real del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El caso más patético es el de la Izquierda Democrática, que pidió incrementar candados en la ley a sabiendas de que aquello que pedían estaba taxativamente escrito y prohibido en la Constitución de la República. Sin embargo, con una mala fe que paraliza, se unieron al coro de Pachacutic y del correísmo, que clamaba sin piso argumentar alguno
que ese proyecto es totalmente privatizador. El gobierno cedió y terminó comprobando que lo que querían no era modificar el libro 1 de la ley, sino desaparecerlo. Y si de esos 3 libros se suprimía el primero, desaparecía la ley. Pierde el país y ganan los irracionales. Y según el presidente, los extorsionadores. Y esa victoria reduce a 0 el margen del primer mandatario y de su gobierno. La Asamblea ha dejado de ser un factor de gobernabilidad y se ha convertido en el peor lastre del país en un momento particularmente crítico. Lasso ya no tiene un interlocutor polémico, como debe ser. Tiene un poder pagado por los ciudadanos para obstruir, extorsionar y desestabilizar. La Asamblea acaba de ratificar que Diego Ordóñez y César Roón tuvieron la razón al salir del legislativo y afirmar casi al unísono que lo hacían tras comprobar que ese poder vive totalmente de espaldas a las urgencias y a las necesidades del país. Si Lasso quiso dar tiempo a la opinión nacional en algún ejercicio de estrategia política para que se convenciera de que la Asamblea debe ser cerrada, lo ha logrado con creces. Correístas, Pachacutic y la izquierda democrática han demostrado que actúan por fuera de la más mínima lógica y que en esa dinámica pueden tomar decisiones absolutamente contrarias al interés del país. En ese viaje irremediable a la sinrazón, acaban con alianzas y lealtades mínimas, como ocurrió con Guadalupe Llori, quien votó por el archivo de la ley de inversiones. Salvarla de los intentos de tumbarla, como ha hecho el Ejecutivo, se vuelve ya un despropósito. En esa estampida hacia el caos en que andan empeñados el correísmo, Pachacutic y la izquierda democrática, para no salirse de la película de hoy, el presidente Lasso ya no cuenta con aliados, interlocutores, garantías mínimas de gobierno, ni posibilidades de hacer aprobar sus reformas. Lasso dijo en el video que como presidente de la República está obligado a encontrar los caminos constitucionales, por supuesto, para lograr las oportunidades que el país se merece. La nueva disyuntiva está entre el país y los ladrones, eso dijo. Y al decirlo de esa manera, dio por terminado el capítulo de la Asamblea. Solo le resta, si se entiende bien, poner fecha a la muerte cruzada. José Hernández, 4 Pelagatos. David contra Goliat. Artículo de Alberto Molina publicado en Diario El Universo. No basta la vieja frase, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. En 2 ocasiones ha quedado Europa en ruinas. En la Primera Guerra Mundial, las pérdidas de vidas humanas fueron de alrededor de 16 millones y en la Segunda Guerra Mundial entre 55 y 60. Aparentemente la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y con el colapso del Imperio Soviético tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. 15 países surgieron de su territorio y que correspondieron a las diferentes repúblicas autónomas que conformaban la URSS. Pero la lucha por volver a captar la hegemonía política, económica y sobre todo militar en el mundo continúa. El poder unipolar de los Estados Unidos ha ido cediendo terreno. Por un lado, China ha ido captando espacios en Latinoamérica a base de generosos préstamos, aunque con intereses de usura. Sin embargo, su presencia es innegable. Rusia ha tenido protagonismo político a nivel internacional en los últimos tiempos. Su líder, Vladimir Putin, el nuevo zar de la Federación Rusa, ganó bonos en la crisis de Siria y a él se le atribuye el haber evitado la intervención militar norteamericana. Creyéndose amenazado por la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, invade Ucrania. No hay que olvidar que Rusia tiene especial interés en Siria. No solo es su principal proveedor de armas, le perdonó gran parte de la deuda externa y, lo más importante, mantiene una base naval en el puerto de Tartus, en el Mediterráneo. Esta base fue establecida en 1971 durante la Guerra Fría.
para dar mantenimiento y abastecimiento a los buques de la flota del Mar Negro y a los navíos que hacen su travesía por el Mediterráneo. En estos momentos que mantiene un feroz enfrentamiento no solo directamente con Ucrania e indirectamente casi con el mundo entero, esta base es estratégicamente importante. La invasión de Rusia a Ucrania nos hace recordar el relato bíblico de David y Goliat. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante filisteo Goliat. El pastor israelita David se ofreció a enfrentarlo, solo armado con una honda. Le lanzó una piedra a la frente del gigantón, luego le cortó la cabeza. Este relato sirve de metáfora para ilustrar que el débil puede vencer al poderoso. La despiadada invasión del gigantón ruso, eufemísticamente llamada Operación Militar Especial, se ha topado con una resistencia heroica del pueblo ucraniano, encabezada por su presidente Volodymyr Zelensky, quien ha demostrado coraje y valentía emulando al referente histórico del soldado espartano ante la amenaza de Jerjes, rey de Persia. «Ríndete, mis flechas cubren el cielo». La respuesta de Leonidas, rey de Esparta, fue: «Mejor, así peleamos a la sombra». La megalomanía nostálgica del dictador Putin advierte a los países de Occidente que ayudan militarmente a Ucrania que en caso de interferencia militar en el conflicto con Ucrania se reserva la opción de utilizar armas nucleares. Recordemos que el emperador romano Julio César, en sus comentarios a la Guerra de las Galias hace 2000 años, escribió: «Un imperio no necesita justificar la guerra, esta es parte de su naturaleza. El imperio no necesita razones». Artículo de Alberto Molina, publicado en diario El Universo. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es del blog de la noticia. Les saludo desde la Plaza República, afuera del Consejo Provincial de Pichincha. A mis espaldas ya van a poder ver cómo ya se está preparando la pared, se está puliendo la pared para que la señora prefecta de Pichincha, la señora Paola Pavón, se salga con la suya y entregue a uno de sus amigos revolucionarios el pintar un cuadro o un mural de $500,000 que nos costará a todos los pichinchanos. Que vamos a impulsar el turismo, dice la señora Pavón. Que vamos a impulsar el turismo con ese cuadro tan importante para la historia de los ecuatorianos. Eso dice la señora Pavón. Turismo, señora Pavón. ¿En serio? ¿En serio cree que la Plaza de la República impulsa el turismo con esta pared de aquí así? ¿En serio, señora Pavón? ¿En serio cree que los turistas nacionales y extranjeros van a venir a esta plaza a ver el mural de $500,000 cuando están? Estas son las circunstancias del sitio. Seguro, señora Pavón. Estamos hablando de que vamos a impulsar el turismo cuando en la plena plaza tenemos una esquina que ustedes no se imaginan cómo huele, porque es un baño público en donde la gente hace sus necesidades aquí. ¿En serio, señora Pavón? ¿En serio estamos pensando en hacer un mural de $500,000 en la pared de allá, cuando esta plaza se ha convertido en un lugar en donde la gente viene a beber y los muchachos de los colegios los viernes hacen San Viernes? Los turistas van a ver esto, señora Pavón. ¿En serio me está diciendo? A ver si ponemos un poquito de sindéresis en el Ecuador. La Plaza de la República, la explanada del Consejo Provincial de Pichincha, me van a perdonar la expresión quienes nos ven a través de este muro y a través del canal Telesucesos, es un meadero. Meadero con cuadro de $500,000. Bien, señora Pavón, adelante, que le sirva. Espero que su amigo el señor Pavel Ego es quien va a pintar el cuadro. Venga también a pegarse una manguereadita
del orinadero que tienen en este parque, y que ojalá también, además de pintar el cuadro que tanto le cuesta, mande a pintar la pared de los grafitis vandálicos que están en esta parte. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Flow de la Noticia. Nos vemos, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.